that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Oh, it's the music that we choose. Y bueno, ahora ya estamos con el segmento de la Federación Espírita del Uruguay, lo que todos esperamos para conocer un poquito más sobre la doctrina espírita. Está con nosotros Eduardo dos Santos. ¿Cómo anda? Muy bien, Anita, una linda semana, Sí, disfrutando la verdad, del frío. Del frío. Ya empezó el invierno, que ni hemos dicho que había empezado el invierno, pero bueno, ya empezó el invierno. Estamos con el invierno ahora. Sí, Ahora sí que estamos con el invierno, pero bueno, estamos bien. Estamos con un dolor de cabeza impresionante, pero estamos bárbaros. Ustedes no se dan cuenta de nada, por supuesto. Sí, estamos hablando de eso. En realidad hay que cuidarse con los fríos. Con los fríos, decir que después de cierta edad nos tenemos que cuidar, Eduardo. Sí. Sí, me dice. Hay que cuidarse porque el vehículo que tenemos es el único, Ana, no tiene reposición. No. Entonces tenemos que cuidarlo mucho porque si no... Ni te digo, increíble. Bueno. Viene entonces el tema de la muerte, porque en realidad, viste que... Me está matando ya. Estuvimos hablando en el programa anterior, hablamos sobre el miedo a la muerte. Exacto. Y como el tema de la muerte es tan amplio y hay tantos estudios sobre la muerte, hay toda una investigación científica muy interesante en muchos países, como además también está la óptica de la doctrina espírita que nos esclarece un poco más sobre el tema de la vida en el mundo espiritual y qué nos sucede allí, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante tocar un tema como el que vamos a tratar hoy, que es sobre las muertes prematuras. ¿A qué le llamas muerte prematura? Las muertes de los niños y las muertes de los jóvenes, que generalmente como que te tocan mucho más y que son más impactantes, ¿no? Porque la muerte cuando llega a una determinada edad, dentro de la naturaleza orgánica, sabemos que un día vamos a tener que dejar el cuerpo, pero cuando le toca a los niños o a los jóvenes es más impactante. Sí. Ahora, esa muerte del joven o del niño puede ser provocada, puede ser por un accidente, puede ser a través del suicidio. Sí, mira, Allan Kardec dedica un capítulo entero en el libro de los espíritus para hablar sobre las muertes prematuras. Y él lo que nos explica es que ya hay dentro de la programación del ser ya un tiempo de venida y que muchas veces se trata a completar un periodo de tiempo de una existencia anterior. Como por ejemplo el caso de alguien que se suicida, no completando ese tiempo, se suicida voluntariamente y tiene que volver a terminar ese ciclo, ese periodo para el cual estaba prevista su vida. Claro. Y para eso me recuerdo de un caso que cuenta de una familia tipo donde uno de los integrantes, de los hijos, quería casarse con una persona que era de otra raza, de otra condición socioeconómica, de otra cultura, y vio todo tipo de impedimentos por parte de la familia. Entonces, dada la debilidad del ser en ese momento, lo que realiza es partir para el suicidio. Suicidándose, la providencia divina de alguna manera trata de justificar o de atenuar, porque no fue un suicidio a través del odio, sino fue un problema sociocultural, social, ¿no? Entonces de esa forma regresan los padres nuevamente trayendo al individuo y de alguna manera entonces viene a completar, a rescatar ese tiempo que le había quedado y claro, el ser sufre porque ya de por sí trae todo un sufrimiento, pero también aquellos que quedan con la nostalgia y con todo lo que provoca la desencarnación de una persona joven, de alguna manera también están rescatando esa deuda del pasado. O sea que hay como un ajuste kármico, un ajuste de ley de causa y efecto dentro de la misma situación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos niños, por ejemplo, que nacen ya con SIDA, con cáncer? ¿Por qué?
Sí, en realidad esos son casos muy particulares Sí. que ya vemos y que hay estadísticas tienen hasta- Yo estuve haciendo una investigación sobre las muertes a temprana edad Sí. de la Organización Mundial de la Salud, y es muy interesante ver, por ejemplo, que hay estadísticas que te diría las más altas de 2011 sería Angola con 176 niños cada 1000 nacimientos, Ujú. y la menor sería, por ejemplo, Mónaco y Singapur con 2 cada 1000. Entonces, bueno, ahí vemos que también hay toda una problemática sociocultural y un programa reencarnatorio. Esos niños vienen con una chance. No olvidemos que en este momento estamos pasando por ese proceso de transición planetaria, También. a donde nuestro planeta está cambiando de faja vibratoria, y que los espíritus que están llegando muchas veces necesitan rescatar a través del problema económico-social, como vemos en países, por ejemplo, de pobreza extrema, Sí. como África, y también a través de enfermedades que sabemos que ya están dentro de toda la parte genética, rescatar débitos del pasado. Ujú. Entonces, sin lugar a dudas, el espíritu está aprovechando esa oportunidad, porque no olvidemos que la reencarnación, el objetivo de la reencarnación es el conocimiento, intelectualizar el espíritu. Entonces, a través de esa experiencia que es dolorosa, también el espíritu está creciendo y el entorno de él está creciendo. Ahora, en la vida espiritual, ¿esos espíritus cómo se comportan? Bueno, ¿O cómo es esa vida espiritual? Claro, es muy interesante porque cuando el niño desencarna como niño, Sí. él no termina de completar esa ligazón con toda su parte cerebral. Entonces, cuando llega a la patria espiritual, llega como una especie de adormecimiento, Ujú. lo duermen aquellos espíritus encargados de ese proceso de desencarnación, y luego, a través de ese gran amor de la providencia divina, espíritus familiares, espíritus amigos, espíritus tutelares, lo despiertan, haciéndolo ver nuevamente que la vida continúa, y el ser retoma su forma anterior, adulta. Ah. Y No se la hacen tan difícil, entonces. no, porque en realidad como estuvo tan pequeño el periodo de tiempo que Ujú. estuvo reencarnado, y muchas veces hay seres que no llegan a completar su gestación y desencarnan, el ser al regresar entonces retoma su parte, su forma Ujú. adulta, porque no olvidemos que somos espíritus Claro, adultos, adultos. inmortales, que pasemos todo ese proceso de empequeñecimiento para entrar en el embrión y comenzar nuevamente una etapa. Entonces ahí, a través del sueño, se comunica con sus familiares, con amigos, Ujú. y cuando ellos regresen a la patria espiritual, él va a retomar aquella forma como ellos lo conocían para que lo identifiquen. Ujú. También, o sea, es una de las condiciones del periespíritu, ese doble etérico, ese Sí. cuerpo espiritual, es plástico, es esa plasticidad que tiene y esa capacidad de idioplastía para cambiar su forma, para empequeñecerse y para presentarse dentro de las condiciones y con las vestimentas que nosotros de alguna manera los Ujú. identificaríamos. Ahora, ¿y los jóvenes que mueren por accidentes de tránsito, por ejemplo? Claro, ahí es otro proceso que también sabemos que hoy en día, como estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, Ujú. muchas veces vemos a chicos que lamentablemente están jugando con su vida. Vemos que hoy es como que está de moda el tema de las picaditas, Sí, todo. y todo el tema de jugar, esa Ujú. rueda del juego con la vida constante, que es de alguna forma, lo dice Allan Kardec, la falta de madurez por parte del espíritu que está ahí, la falta de valoración de la vida que se da a consecuencia del tiempo evolutivo de ese ser. Ujú. Son muchas veces seres primarios en sus reencarnaciones, son niños espirituales que no están dimensionando esa gran oportunidad que es la vida,
y esa gran necesidad que tenemos de la vida para evolucionar y para llegar a ser felices, aunque hoy no lo seamos, estamos camino a esa felicidad y tenemos que seguir trabajando. Entonces muchas veces los seres juegan con la vida y hay gran cantidad de desencarnaciones a través de accidentes y otros que son provocados, o sea que la persona aparentemente parece que estuviera en el lugar apropiado en ese momento y sufre un atropellamiento. Claro, o, sí, sí, sí. o un accidente que no lo provoca Que él. no lo provoca él, pero él está ahí en ese Pero momento. él está ahí y de alguna manera también, como sabemos que la providencia divina tiene un gran orden y una sincronicidad en todas sus Por algo cosas, estaba ahí. Por algo estaba ahí y generalmente si pudiéramos ver ese plan reencarnatorio, el ser de alguna manera elige también desencarnar de esa manera y de esa forma está ajustando una vida anterior con la cual él de alguna forma provocó esa situación. ¿Qué mensaje da la doctrina espírita a esos padres que han perdido hijos, ya sea por una enfermedad, por un accidente o por lo que sea, o que tienen alguna enfermedad terminal, por ejemplo? Sí, que es difícil, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, sabiendo el dolor que se atraviesa, porque sin lugar a dudas, o sea, la nostalgia, nosotros vivimos en una sociedad hedonista, materialista, inmediatista, que no nos preparan para la muerte. Entonces, lo más importante para esos padres es saber que la muerte no existe, que es apenas transitorio a esa separación, que vamos a tener una nueva oportunidad, que es muy pronto porque vamos a morirnos todos y vamos a reencontrarnos nuevamente en el mundo espiritual, donde realmente vamos a poder vivir esa fiesta del espíritu, del reencuentro, y tratando de vivir cada día con el ser que tenemos al lado de la mejor manera posible, ¿no? Porque muchas veces de qué sirven esas vidas largas e inútiles y sin calidad. Entonces tratar de vivir la caridad del amor en el día a día, momento a momento, y aunque sepamos que ese ser tiene poco tiempo, bueno, aprovecharlo y vivir cada día y después recordarlo con mucha alegría, ¿no? Porque no olvidemos que el pensamiento es una gran medio de comunicación, entonces de alguna forma para los padres que están atravesando situaciones difíciles porque ya perdieron a sus hijos, recordar aquellos momentos lindos, agradables, gratos y saber que es apenas un hasta luego, porque la muerte no existe. Entonces ese es el gran mensaje de la doctrina espírita, de fe, de esperanza y de confianza en ese Dios misericordioso, esa inteligencia suprema que sin lugar a dudas nos contiene a todos. Y estar atentos por algún mensaje que nos pueda enviar también, ¿no? Porque además existe ese correo con el mundo espiritual y que sabemos que a través de por ejemplo, Francisco Cándido Xavier, ahora se lanzó muy recientemente, que recomiendo que la vean en YouTube, porque no se estrenó acá en Uruguay, la película Las Madres de Chico Xavier. Exacto. La pueden buscar en YouTube y realmente es muy consoladora toda la película, porque son testimonios de madres que reciben de puño y letra mensajes de sus hijos desde el otro lado y que además fueron testimonios que fueron analizados científicamente y en el libro Y la vida triunfa, que lo hizo la Asociación Médico Espírita de San Pablo, hay 45 casos de comunicaciones que fueron analizados a través de los peritos en grafología. Las firmas eran exquisitamente iguales, con una 100% de veracidad, y además los testimonios que cuentan los familiares son realmente muy de vínculos muy estrechos, a donde cuentan léxicos, formas, modalidades que eran muy personales del espíritu al comunicarse. Entonces eso, dentro de ese análisis científico de los médicos espíritas, demuestran realmente que la muerte no existe y que podemos tener una comunicación de ellos sin lugar a dudas. Un lujo. Eduardo, ¿qué días se están reuniendo? Los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas en nuestra Sociedad de Estudios por la Fraternidad, que queda en José Valle Ordóñez, casi Hernandarias, en esta ciudad de Maldonado. Y además, por más información también de otras casas en otros puntos del país y en otros países, porque no olvidemos que
Hoy el espiritismo está oficialmente en 34 países, www.espiritismouruguay.com.